Pues hola, buenas noches amigos del cine y el misterio y bienvenidos una noche más a las Crónicas de Pablo y una nueva Crónica Express. Es viernes, es noche de estrenos en la cartelera y he aquí que acabo de llegar del cine. Y adivinad qué película he visto. Pues el estreno de esta semana por antonomasia, Gladiator 2. Una película altamente esperada, es uno de los estrenos más notorios de este año. Y venía siendo bastante nombrada esta segunda parte desde hace bastante tiempo, hasta el punto de que ha habido un montón de rumores al respecto sobre si sería una precuela o si sería una loca historia traída a la actualidad en la que Máximo volvería a la vida, o yo que sé cómo lo harían, pero vamos, me parecía una aberración de historia. Y menos mal que todo eso se ha descartado para traernos una secuela directamente del original, concretamente 20 años después, en la que seguimos los pasos de el joven Lucius, interpretado por Paul Mescal. Le habíamos dejado en la primera parte en el estado caótico de la muerte de Cómodo y como su madre, Lucila, interpretada de nuevo por Colin Nielsen, le exhorta a salir de Roma si quiere seguir con vida. Y he aquí que entonces el chaval se refugiará en Numibia, una de las ciudades del norte de África que todavía no había sido conquistada. Pero he aquí que en estos 20 años llegaría el general Marcus Acacius, interpretado por Pedro Pascal, que con una gran flota naval se planta allí para su conquista. Y ahí recibirá el mazazo de perder a su mujer y que eso también le incitará a clamar ira y venganza contra su ejecutor y embarcarse en la carrera de ser gladiador, para lo cual contará con el auspicio de Macrinus, leche, que se me lengua la traba, interpretado por el que se come la película, Denzel Washington, y que empezará una carrera de gladiador al más puro estilo de la primera parte, con Russell Crowe, aunque hay que reconocer que, aunque Paul Mescal hace lo que puede, me parece a mí que no llega a la calidad y al empaque y presencia de Russell Crowe en la primera. Pero empieza esta carrera por hacerse un hueco como gladiador en los juegos que celebran los nuevos emperadores, Calacala y Gela, interpretados por Joseph Quinn y Caracalla Fred Etchinger, para, por supuesto, vanagloria propia, porque estamos hablando de dos emperadores que en esta película están demasiado ridiculizados y son casi un chiste de emperadores, pero bueno, no es exactamente los protagonistas de la película, porque los verdaderos protagonistas son, por supuesto, Lucius, Acacius y Macrinus. Este triunvirato, hablando del mundo de Roma, es bastante procedente hablar de triunviratos. De personajes tienen cada uno sus propios objetivos personales, con sus propios planes, sobre todo de conquista de poder y de derrocar
la corrupción imperante en Roma, fruto de estos dos emperadores que están llevando a Roma a la perdición. Y si no queremos entrar en spoilers, lo dejamos ahí. La película, la verdad es que es un alarde visual. Hay que reconocer la buena hechura de Ridley Scott, que vuelve de nuevo como director, como no podía ser de otra forma. Y sobre todo las batallas, sobre todo la primera del todo, es un alarde visual. Luego viene el proceso de iniciación y arraigamiento de Lucius como gladiador, que para mí se me hace un tanto reiterativo, porque para la trama principal, que se verá básicamente resuelta y se descubrirá el pastel en ese tercer acto, que viene a ser la última media hora de la película, todo este proceso que pueda llegar a ser esa primera hora o hora y media, porque la película nos dura nada menos que 2 horas y media, se hace un poco reiterativo, sobre todo, pues eso, tanto combate, tanto tema de gladiadores, es que se hace un poco cansino. Pero aún así, la propia buena hechura que tiene esa puesta en escena, aparece, por ejemplo, en las escenas del Coliseo, el famoso rinoceronte que quería haber introducido en la primera parte, pero que al final no pudo ser, en esta ocasión ha sido. Y vamos, esplendoroso. Ahí Ridley Scott yo creo que se ha quedado a gusto con esa escena. Hay que decir también que, por ejemplo, se nota perfectamente la influencia de el pintor por antonomasia que ha reflejado el mundo de los gladiadores y de la Roma clásica. Jean-Baptiste Bergeron. Porque hay prácticamente escenas, tomas o imágenes calcadas a los lienzos de este pintor. No obstante, todo lo que sabemos de los tópicos de los gladiadores vienen ya no de textos clásicos, sino precisamente de estos momentos renacentistas del siglo XIX, romanticistas del siglo XIX, que reinterpretaron y volvieron a traer a la palestra toda esta alarde de cultura y tradición clásica, pero desde este nuevo punto de vista de añoranza y romántico, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pues tenemos pues todos estos lienzos de Jerome que digo, y de representaciones totalmente imaginadas del artista sobre lo que pudo haber sido el Coliseo o las luchas de gladiadores o lo que es la ambientación de la época romana. Y que está claro que Ridley Scott ha bebido mucho de esa iconografía. Por supuesto, también se ve en el tráiler la naumaquia. Es también era una puesta en escena bastante esplendorosa del mundo clásico, pero más bien como una representación. No había tiburones, por Dios. Que esa es una licencia totalmente de Ridley Scott. Pues ya me dirás tú cómo en la antigua Roma trasladaban un tiburón del mar a el Coliseo. Me parece que en esa época no había peceras, pero en fin, ni acuarios ni nada. Pero ya veis, además son unos tiburones que en esa ocasión el CGI un poco canta. Pero bueno, cara a la puesta en escena, escenografía y acción que se quiere representar, se le puede perdonar. Son combates muy espectaculares, pero que lastra un poco el ritmo de los acontecimientos que nos quieren mostrar, que básicamente es, para qué negarlo, un intento de derrocamiento. Y unos valores de volver
a los principios de libertad y de traer el gobierno para el pueblo, muy en plan democrático, que eso eran los valores que transmitía el propio Marco Augusto, el abuelo de Lucio y padre de Lucila, y que era también los que le implementó a Maximus en la primera parte, y que eran también los valores que quería transmitir Russell Crowe en esa primera parte, y que en esta segunda parte intenta de nuevo traer a la palestra de una forma, yo creo que un poco anacrónica, porque nunca volvió la República a Roma después de que se declarara el imperio. Pero bueno, aparte de que también históricamente, como pasa en este tipo de caracterizaciones o recreaciones históricas, hay algunas licencias que se nos marca el mismo director. Empezando por la ridiculización y casi convertir a los emperadores en bufones, como es el caso en el que ha convertido Ridley Scott a Cala y Jetta. Pero en fin, yo creo que en ese sentido nuestro amigo Ridley Scott intenta, pues eso, burlarse o reírse o ridiculizar lo que es las tiranías y abogar por la democracia o el poder para el pueblo, que es lo que intentan traer, sobre todo en la figura de Lucius, porque los otros dos personajes, Acadio se mueve en la gama de los grises, y el que es el que tiene unas intenciones mucho más claras hacia lo que es un despotismo, sería Macrinus, que por cierto es también un personaje histórico real que se autoproclamó emperador. Pero vemos que eso no está del todo abordado en la película. Ya veréis en qué sentido Macrinus tendrá el verdadero peso y un personaje que es, yo creo que es el más interesante de todos, con una soberbia interpretación de Denzel Washington, que vuelve a demostrar su buen hacer como actor, y que demuestra que sigue en el candelero por mucho que haya gente que la quiera jubilar. Pero bueno, ya ha demostrado también en la saga de Qualiser que está bastante activo, y con esta interpretación demuestra que sigue teniendo tablas. Y por lo demás, los demás personajes pasan bastante desapercibidos. Quizá uno a tener en cuenta sería el de Ravi, interpretado por Alexander Karim, que se convierte en una especie como de confesor de Lucius, a la par de que Ravi es también, como si dijéramos, médico. Que en esa época habría que hablar más bien de galenos, porque aunque sí que existían conceptos de medicina, no olvidemos que la medicina ya viene de Persia y de Egipto. Incluso los griegos también tenían al dios Asclepio, que es el dios de la medicina. Y conceptos médicos existían, pero yo creo que el concepto moderno de médico, yo diría que aquí está mal tomado. En esa época se podría hablar, pues eso, de sanadores o de galenos. Pero bueno, son licencias que, cara a la mayor comprensión de la película, pues son perdonables. La película en sí es eso, un alarde visual. Yo creo que esa ramificación
de más personajes con sus propias tramas y sus propios intereses que confluyen en paralelo, le dan riqueza al guión, que no es simplemente ver a Lucius convertirse en gladiador y desafiar a Cala Cala y Jetta, y que eso es básicamente lo que ya se había visto en la primera parte. Aquí por lo menos esa riqueza de líneas paralelas argumentales, tanto de Macrinus como de Acacios, le da una riqueza mucho mayor a la trama argumental y un desenlace también más amplio de lo que se podría esperar, con el desenlace que pasó en la primera parte, que es también bastante lineal. Así que yo creo que estamos ante una digna segunda parte. No llega a la calidad de la clásica, por supuesto, porque es que Gladiator es un hito y es el que puso de nuevo en el candelero el cine de Peplum y el que es altamente referenciado. Esta segunda parte es digna, no es tan buena, pero oye, se podía haber hecho mucho peor con respecto a esos otros argumentos que se oían antes de que se materializara esta película. Y ha quedado una historia bastante buena, unos personajes bastante bien llevados, bien evolucionados, unas muy buenas interpretaciones. Pedro Pascal es un poco continuista dentro de su estilo interpretativo, con su cara seria, no imponente, pero tampoco destaca demasiado. Y Paul Mescal, pues no lo hace mal el chaval, pero no es Russell Crowe. Es que no llega a esa calidad o a ese icono que es décimo máximo de décimo máximo meridio, no. Sí, Maximus. Así que es una película a tener en cuenta. A nivel visual también es un alarde. Ver la recreación de la Roma clásica es también una delicia. El CGI en algunas ocasiones canta, pero es salvable. Y en cuanto a la banda sonora perdemos a Hans Zimmer. En ese sentido, la épica banda sonora altamente icónica y representada de la película, pues se pierde. Y coge la batuta un compositor como es Harry Grayson Williams, que por cierto ya ha colaborado con Ridley Scott en películas como El último duelo o La casa Gucci, e incluso con Denzel Washington, porque también le pone la banda sonora a sus películas de The Equalizer. Así que es un compositor que, a pesar de que no tiene el renombre de Hans Zimmer, sí tiene cierto recorrido dentro de Hollywood, dentro de las bandas sonoras, y aquí hace una banda sonora más convencional, introduce el concepto de coros, que eso también le da cierta epicidad, y acompaña bien las escenas, sobre todo épicas, de batallas o de lucha de gladiadores, pero no llega a sobresalir tanto como sobresalía la banda sonora de Hans Zimmer. Pero bueno, es funcional y cumple. Así que por todo ello, yo creo que esta película se merece un 8. Un 8, pero bastante claro, por todo lo que estamos diciendo de buenas interpretaciones, buena ambientación, esta amplitud del espectro de argumentos, de mostrar más ampliamente lo que es la sociedad romana y todos sus corruptelas, sus complots, sus intríngulis, sus conspiraciones y sus dimes y diretes, ¿no? Y es un acercamiento a la Roma clásica
que si bien no es exactamente rigorista y purista, sí que por lo menos genera cierto interés al espectador para que ellos mismos puedan llegar a investigar al respecto de lo que es el mundo romano. Y investigar, por ejemplo, sobre Caracalla, que por cierto yo, como soy de historia del arte, para mí Caracalla será el de las termas de Caracalla. Y aquí pues le vemos como un bufón, pero parece ser que en lo que es la historiografía no era tan pelele como le ponen aquí. También hizo incluso leyes para favorecer a los esclavos. O sea que vemos que Caracalla tampoco fue tan nefasto emperador. Lo que no sabía es que gobernó junto con su hermano Geta. Pero bueno, oye, pues esta película pues viene a llenarme este dato que desconocía. Si es que en ese sentido es rigorista. Pero bueno, lo dejamos ahí para que los historiadores y tú, por ejemplo, si sabes más de historia que yo, me encantaría que en comentarios me dejaras los datos más rigoristas o más rigurosos dentro de la historia y los que no lo son tanto. Y estaré encantado de aprender y que creemos un sano debate. Por supuesto, puedes dejarme en caja de comentarios todo lo que quieras, que yo sabes que encantado te leo y te contesto. Por supuesto, si te está gustando esta crítica, regálame un like, que para ti es gratis, igual que la suscripción, y a mí me apoyas un montón para seguir generando contenido y traer más vídeos que puedan ser de vuestro interés. Y por supuesto, difunde, comparte y hagamos que este humilde canal crezca y llegue a mayor número posible de espectadores. Y entre ellos también quiero saludar a la cada vez mayor comunidad hispanoamericana, que parece que este humilde canal está traspasando fronteras y está llegando a Latinoamérica. Así que un saludo a todos los que nos veáis desde Latinoamérica. Y por supuesto, cuento con vosotros para que este humilde canal también crezca por vuestros países. Y por supuesto, un saludo también a mis seguidores españoles, por supuesto. Yo aquí no quiero dejar de saludar a mi cada vez mayor comunidad, aunque todavía nos queda mucho camino por recorrer. Pero bueno, pasito a pasito. Y vamos avanzando, que eso es lo importante. Así que nada más. Me despido como decimos en el canal. Sed buenos, no hagáis nada de lo que yo no hiciera. Y recordad, hay muchas crónicas, pero no son las crónicas de Pablo. Hasta pronto.